Continuando con la tercera y última parte del primer módulo, este corresponde a la introducción a las señales. El procesamiento de señales, adquisición, es un tema muy extenso que básicamente requiere un curso completo. Pero vamos a tratar aquí de introducir algunos conceptos básicos. De hecho, lo más importante y a lo que nos vamos a dedicar realmente es a recordar el concepto de Fourier, que es, digamos, de lo más importante, no solamente en dinámica estructural, en muchos campos, pero aquí para nosotros es base de muchas cosas. Bien, aquí, y también a qué viene todo esto, porque al final en el laboratorio, el trabajo en el laboratorio se refiere a análisis de señales de un sistema real. Tengo que adquirirlas de cierta forma, uso un sensor. Este sensor, de manera natural, así como nosotros vemos los fenómenos, captura las variables en el dominio del tiempo. Y estamos capturando una cantidad variable. Esta cantidad usualmente es una señal eléctrica que se convierte a una señal de interés para nosotros según las propiedades del sensor. Puede ser una presión, aceleración, voltaje, no, corriente eléctrica, temperatura, etcétera, ¿sí? Pero al final lo que sucede aquí es que las señales las vemos en el dominio del tiempo y son continuas, es decir, siempre existen en ese tramo. Por ejemplo, una señal eléctrica pues es una señal continua. Y si bien se puede analizar y se puede extraer mucha información de la señal continua, la mayor parte de las veces hacemos un análisis de la señal digital. Se convierte de una señal análoga a una señal digital. Eso también es tema para el laboratorio, que lo veremos más adelante, pero es parte fundamental aquí, ¿sí? Ahora, para extraer más información de las señales, no puedo quedarme solamente con el dominio del tiempo, sino que tengo que hacer otros procesos para extraer más datos útiles de una señal. Es importante conocer un poquito de los tipos de señales que hay. Hay diferentes formas de clasificar las señales. Una de las formas más estándar es esta que tenemos aquí. De manera muy global tenemos primero las señales estacionarias, que son aquellas en las cuales sus propiedades estadísticas permanecen pues, más o menos constantes. Y están las determinísticas, que se pueden predecir en el tiempo. Si yo tengo un ciclo, todos los demás ciclos van a ser exactamente iguales. Dentro de las determinísticas tengo las periódicas, que se repiten exactamente cada ciclo, por ejemplo la sinusoide, o señales como triangular, diente de sierra, cuadrada, etc. Cuasi periódicas, que son combinaciones de periódicas y no periódicas. ¿Cuáles son las no periódicas? Por ejemplo, la random, que no son predecibles en el tiempo. Si yo capturo un segmento de información, el siguiente segmento va a ser diferente, ¿sí? Pero estadísticamente tienen cierta semejanza. Luego vienen las no estacionarias, que son aquellas que cambian de manera muy drástica con respecto al tiempo. Por ejemplo, las transitorias, que son de corta duración. Y también dentro de las mismas señales random hay señales no estacionarias. Entonces, hay un universo de señales muy amplio, de tipos de señales, y ya si hablamos de procesamiento de señales, ciertos métodos aplican en unas y ciertos métodos no aplican. Entonces, por eso es importante entender la clasificación general que hay en las señales. Un poquito de lo que son las representaciones de la señal de la amplitud en dominio del tiempo. Hablábamos de amplitud en el tema pasado. En este caso vamos a extender un poquito. Una señal variable tiene un valor promedio, que básicamente es el área bajo la curva. Y vemos que para una señal sinusoide centrada en cero, pues ese valor promedio es cero, básicamente. El área bajo la curva es cero. Si tuviera la señal rectificada, pues esto digamos que estoy eliminando la parte negativa. Si tuviera un promedio, dado por esta expresión, ¿sí? Y si esa señal no está centrada en cero, o sea, si tuviera un componente de DC, o sea, digamos, nuevo eje horizontal, por así decirlo, un componente de corriente directa, ese componente de corriente directa es quien me da el valor promedio, ¿sí? Ahora bien, el valor promedio, como vemos, pues no es de mucha utilidad, porque o es cero o
o equivale a casos específicos, por ejemplo, la componente EDC, ¿sí? El problema con las señales variables es que yo tengo un máximo y un mínimo, pero esos datos son instantáneos. Entonces, ¿cómo le hago para establecer un promedio efectivo que me diga cuál es el valor de amplitud de la señal que permanece constante? Entonces, es donde viene la definición de valor medio cuadrático y de valor de raíz media cuadrática. Por ejemplo, si a la misma señal que tenía anteriormente la elevo al cuadrado, y ahora sí, una vez que la eleve al cuadrado, obtengo el área bajo la curva, entonces tengo el valor de amplitud media cuadrática. La raíz de ese valor es la raíz media cuadrática, ¿sí? Para señales sinusoides, la media cuadrática es 0.5 de la amplitud al cuadrado y la raíz media cuadrática, la amplitud pico entre raíz de 2. Solamente es válido para señales sinusoides. Si no fueran señales tan simples, tengo que hacer todo el proceso completo de promedio y área bajo la curva, raíz, etc. ¿Dónde vemos esto? Pues todos los instrumentos de medición, por ejemplo un multímetro, me dan una señal RMS. Lo que yo mido, si yo pongo un voltímetro en una salida de voltaje de México, voy a ver teóricamente 127 volts. Esos 127 volts son valores RMS. Ahora bien, la parte central de este tema, teorema de Fourier. Yo creo que a todos con los que vimos series de Fourier, recordamos Fourier y no tenemos muy buenos recuerdos porque eran solamente integrales un poquito complejas. Pero no es eso lo que quiero ver aquí. Lo que quiero recordar, o más bien introducir, porque a veces no tenemos esa idea clara, es qué representa el teorema de Fourier, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de Fourier? Bueno, dice que una señal periódica se puede descomponer en una sumatoria infinita de términos seno y coseno de diferente amplitud y frecuencia. Y esta es la ecuación, ¿sí? Sumatoria infinita, término coseno, seno, con amplitudes dadas por este término AN, BN respectivamente para coseno y seno, y la frecuencia está multiplicada por N, donde N pues es el entero, desde 1 hasta infinito. Y puede o no haber un término A0 que es una componente de DC, ¿sí? Toda señal que esté centrada en 0, simétrica con respecto al eje horizontal, ese componente no existe. Estas son las tres integrales que definen esos componentes, ¿sí? Y los términos resultantes de la serie se llaman armónicos, ¿sí? Entonces el número de armónicos, el número de componentes de la serie es infinito. El primer armónico recibe el nombre de componente fundamental, armónico fundamental, y es el armónico que ocurre a la frecuencia original de la señal, ¿sí? Limitaciones del teorema de Fourier: solamente es válido para señales periódicas en las cuales conozco el periodo, porque el periodo es quien me da los límites de integración para estas integrales, ¿sí? Si no conozco el periodo, no puedo calcular series de Fourier. Hay otras cuestiones más adelante que veremos para ver cómo librar esto si no conocemos el periodo o si una señal no es periódica. ¿Cómo representamos el teorema de Fourier de forma gráfica? Aquí tenemos el ejemplo de una serie cuadrada, las componentes de una señal cuadrada, en la cual si yo sumo los armónicos, entonces voy a reconstruir la señal original, que es lo que me dice el teorema. Aquí tengo una suma de 4 armónicos de la señal original, que vemos como nos estamos acercando a algo que se parece a la señal original. 6 armónicos, 8 y 10. Entre más armónicos esté sumando, pues más me aproximo a la señal original. Aquí, viendo un caso extremo, la suma de 50 armónicos, voy a tener un acercamiento bastante más correcto de la señal. En señales discontinuas ocurre este fenómeno aquí que se llama fenómeno de Gibbs. Sí, pero es porque la señal pues, es discontinua. ¿Sí? O sea, sube desde un valor mínimo hasta un valor máximo de forma instantánea. No ocurre en otras señales que no tienen esta característica. Bien, esta animación está bastante ilustrativa porque me permite ver cómo trabajan los armónicos, ¿sí?
Estos son los 4 primeros armónicos de la señal cuadrada. Vamos a enfocarnos ahorita en esta animación. Y fíjense cómo los armónicos son múltiplos de la frecuencia. En el caso de la señal cuadrada, los múltiplos son múltiplos impares. Dependiendo del tipo de la señal, puedo tener componentes pares o componentes impares o ambos. En este caso, el primer componente es 1, 1 que multiplica la frecuencia, luego el que sigue es 3 que multiplica la frecuencia. La amplitud está dividida también por n, 3. 5 por frecuencia, amplitud entre 5. 7 por frecuencia, amplitud entre 5. ¿Qué concluimos de aquí? La frecuencia va a ir aumentando en cada componente y la amplitud va a ir disminuyendo. Entonces aquí podemos ver que según el número de armónicos que yo considere, viéndolos como movimiento armónico simple cada uno de ellos, van a girar cada vez más rápido y sus amplitudes son menores. Y si yo sumo las contribuciones de cada uno de ellos, pues cada vez me aproximo más a la señal original. Ahora, vamos ahora a ver de este lado, ¿cómo represento esta información de manera que sea más fácil de entender? La idea del teorema de Fourier es convertir el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, estos componentes armónicos se van a establecer en el dominio de la frecuencia. Vamos a esperar a que reinicie esta animación y vamos a ver. Ok. Tenemos inicialmente todos los armónicos de la señal ahí, graficados en tiempo, de manera independiente. Y luego vamos a proyectarlos en un plano tridimensional, donde tengo la frecuencia, amplitud y tiempo. Si observo los picos, los componentes de amplitud de los armónicos, cada piquito que tengo aquí representa la amplitud de estos componentes. Y el lugar donde estén ubicados en el eje de la frecuencia, pues representan su frecuencia. Entonces, eso que estamos viendo es el paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Otra vez lo voy a poner aquí para que se distinga un poquito mejor. Tengo amplitud, tengo el tiempo y tengo la frecuencia. Entonces, cada componente tiene cierta frecuencia y cierta amplitud. Si yo veo solamente lo que son los componentes que están aquí, o sea, la proyección en el dominio de la frecuencia, solamente la parte positiva, entonces eso me va a ayudar a establecer el espectro de frecuencia. Viendo amplitud contra frecuencia, vería solamente los piquitos de frecuencia. Otra vez, la altura representa la amplitud y frecuencia, por ejemplo, aquí para la señal cuadrada es frecuencia 1, 3 veces la frecuencia fundamental, 5 veces la frecuencia fundamental, etc. ¿Sí? Este es el concepto fundamental de las series de Fourier. Otra vez, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Aquí está esto un poquito más claro, extendido con un ejemplo clásico de monitoreo de maquinaria. Si yo, por ejemplo, mido la señal en un motor compuesto por un sistema de transmisión con engranes, motor, etc., lo que voy a medir es una señal compleja. ¿Sí? Es una señal periódica, pero que varía en el tiempo. Y que se repite siempre, pero pues es compleja, o sea, tiene varios componentes de frecuencia. Si a esto le aplico un análisis de Fourier, lo que voy a obtener es los diferentes componentes de frecuencia que se relacionan con componentes específicos del sistema. Por ejemplo, puede ser con un desbalance, con un problema en un valero o en un engrane. Y los puedo visualizar en el dominio de la frecuencia. Entonces, esto me trae el espectro y según la amplitud que tenga y comparándola con cierto estándar, pudiera determinar si hay un problema debido a un desbalance, a un rodamiento, etc. ¿Sí? Esto es bien común en lo que es monitoreo de condición de maquinaria. Pero también se aplica a otros lados. De hecho, al final,
una estructura compleja que tiene diferentes modos y yo tengo la respuesta en tiempo de esa estructura y la descompongo, voy a ver que dentro de la señal original están los componentes de frecuencia que representan los modos, o más bien las frecuencias naturales del sistema. Otro ejemplo, esto se realizó con MATLAB. El análisis real de estas señales se aplica con el algoritmo llamado FFT, que se conoce como Fast Fourier Transform, que es un algoritmo para calcular los componentes de Fourier para pasar del dominio del tiempo a la frecuencia para señales discretas. Es un poquito más complejo y está más generalizado con respecto a la serie de Fourier como tal. Ahorita no voy a entrar en este detalle, vamos a verlo después en laboratorio. Pero pues básicamente nos da el espectro, entonces eso es lo que quiero representar aquí. Yo tengo una señal sinusoide, yo la genero, y si encuentro esos componentes de frecuencia, pues solamente hay uno, y es la amplitud que tiene la señal por la frecuencia que tiene, que en este caso pues es de 1 Hz. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora genero la misma señal, pero aparte genero otra que está dada por esta línea quebrada, y la sumo, pues estoy generando de forma intencional una señal compleja. Y si la descompongo, pues básicamente encuentro los componentes individuales. El primer componente es el mismo, frecuencia 1, amplitud 1. Y el segundo, si contamos aquí, es 1, 2, 3, 4, 5 ciclos por unos del original. Ocurre a 5 veces la frecuencia original y la amplitud es la mitad. ¿Sí? Eso es lo que me dice el análisis de Fourier. Y lo puedo extender para señales más complicadas. Por ejemplo, los ejemplos comunes de la clase de series de Fourier, la señal lente de sierra, tiene componentes pares e impares de frecuencia, la señal cuadrada solamente tiene componentes impares. Y el análisis de frecuencia, como ya lo he comentado, es bien importante y lo vamos a estar manejando en gran parte del curso, porque vamos a estar hablando de respuesta en el tiempo, pero también de respuesta en la frecuencia. Y aquí vemos cómo hay ejemplos típicos del contenido de frecuencia de algunas señales. Por ejemplo, si yo silbo, esto es un experimento muy sencillo de hacer, ustedes lo pueden hacer grabando un silbido en el teléfono y analizando la frecuencia en una aplicación, que hay aplicaciones para esto disponibles de forma libre, pues se van a dar cuenta de que es aproximadamente una señal sinusoide con un componente único. ¿Sí? Más o menos, si yo hago el experimento, voy a observar una frecuencia más o menos de 1000 Hz. ¿Sí? Depende de qué tono tenga el silbido. El sonido de un instrumento de cuerda y arco, por ejemplo un violín, así la cuerda, el tono único, digamos, de la cuerda, de un saxofón o de hacer la expresión A, más o menos tiene una señal triangular, componentes en frecuencia discretos. Un sonido impulsivo, por ejemplo, un aplauso, un clic, tiene una duración en tiempo muy cortita y una amplitud alta, y su contenido en frecuencia es amplio. Aquí decimos que el contenido en frecuencia es inverso a la duración. Si la duración es muy cortita, el contenido en frecuencia es muy alto. Si la duración es más considerable, pues el contenido en frecuencia será más cortito. ¿Sí? Fenómenos aleatorios, por ejemplo, el ruido blanco, el ruido del viento, el ruido del mar, el ruido de un escape de un vehículo, etc. Tienen también componentes de frecuencia planos en ciertos rangos. ¿Sí? Por ejemplo, sonidos de frecuencia muy baja, a lo mejor el sonido que viene de una motocicleta, del escape, tendría un contenido en frecuencia baja. Un rango medio, ¿sí? Para otro sonido, a lo mejor pudiera ser el sonido de un ventilador. Y si hablamos de un soplador, por ejemplo, de una línea de aire comprimido, cuando soltamos el aire, por ejemplo, que inflamos una llanta, pues hablaríamos de rangos de frecuencia más altos. ¿Sí? Dependiendo del tipo de fenómeno, los fenómenos aleatorios tienen rangos de frecuencia definidos por bandas. ¿Sí? Y bueno, el habla humano, esto tiene mucho que ver con los algoritmos ya bastante avanzados hoy en día de identificación y generación de voz. Pero básicamente, si yo analizo una palabra, en este caso la palabra en inglés hat, me voy a dar cuenta de que
pues hay una parte correspondiente a las vocales y otra parte correspondiente a las consonantes, y esto lo puedo establecer en un análisis de frecuencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Para yo extraer más información de una señal, no puedo quedarme solamente con el dominio del tiempo. Es importante aplicar el análisis de Fourier para encontrar los contenidos de frecuencia y poder extraer más información en el dominio de la frecuencia. Bien, muchas gracias. Con esto damos por terminado el primer capítulo de conceptos fundamentales.